Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a este culto especial a razón de el nacimiento de nuestro Salvador aproximadamente hace 2000 años. Vamos a estar reflexionando sobre ese gran evento que marca la historia de la humanidad y también vamos a recordar el gran valor que tiene la obra de humillación que realizó nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, por favor, que pongan en silencio sus teléfonos y abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. ¿Qué es la Navidad? Una pregunta muy importante. Para muchas personas es una celebración, una fecha importante, donde se exalta el glamour, el poderío, la riqueza, la convivencia familiar, una celebración en donde participamos de ricos alimentos, donde estrenamos ropa nueva, donde tenemos algunas experiencias que no tenemos en el resto del año. Pero cuando hablamos de la Navidad en el contexto cristiano, va más allá de lo que acabamos de mencionar. Incluso podríamos decir que esta celebración muchas veces es totalmente contraria a lo que las Escrituras nos enseñan sobre el nacimiento de nuestro Salvador. Y en nombre de Cristo muchas veces sacrificamos la verdad, sacrificamos el amor, sacrificamos las Escrituras, sacrificamos nuestra fe, simplemente por cuestiones meramente temporales y superficiales. Bueno, y es que el mundo es así. Es normal que el mundo haga estas cosas, pero nosotros, que somos de Cristo, debemos tener una conciencia plena del significado de esta celebración, independientemente de si este es el mes o no en el que nació Jesús de Nazaret, independientemente de si voy a estrenar ropa nueva o no, independientemente de si voy a tener convivencia con mi familia o no. Lo que es muy importante aquí es dimensionar la grandeza de ese evento y quién es ese personaje al cual nosotros celebramos. Porque de alguna manera nosotros, de manera muy inconsciente, como seres humanos pecadores y caídos, tenemos la tendencia siempre a desplazar a Dios poco a poco y de manera gradual, hasta que Dios, quien es el protagonista de todas las cosas, pierde el protagonismo, y en este caso vamos incluyendo otras cosas muy inocentes, como será la imagen de un Santa Claus tal vez, como será la imagen de una empresa de bebidas, como será la tendencia al glamour y al éxito personal. Pero mis hermanos, debemos entender que Dios debe ser el centro de todas nuestras actividades. En ese sentido, también debo de mencionar que existen algunos círculos ortodoxos de erudición que se ponen en tela de juicio y que han sugerido incluso que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que la historicidad de su existencia en este mundo es meramente un mito. Claro que ningún cristiano cree en eso, pero es más, ni los altos académicos, históricos o eruditos teológicos aceptan que la llegada de Jesús de Nazaret fuese un mito, porque de alguna manera u otra tenemos mucha evidencia externa e interna en el cristianismo, y basta con decir que la historia universal de toda la humanidad, excepto por algunos países, se rige bajo la fecha de nuestro Señor, o al menos un aproximado, el antes de Cristo y el después de Cristo. Independientemente de la fe o la religión que usted profese, no puede negar el hecho de que el nacimiento o la natividad de Jesús de Nazaret marca la historia de la humanidad. Y por eso el día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre la veracidad del nacimiento de Jesús. La veracidad del nacimiento de Jesús. Vamos a hacer una oración. Te damos las gracias, Señor, por tu santa palabra y porque nos permite, Señor, ser un grupo de personas
que con tantos errores, tan orgullosos, soberbios y duros, tú nos das la oportunidad de conformarnos a la imagen de tu Hijo y apoyarnos los unos a los otros, porque estamos unidos como congregación meramente para ser como tu Hijo Jesús. Ayúdanos también a entender tu palabra, Señor, y a dimensionar la grandeza de este evento que marcó la historia de la humanidad, y que podamos entender que nuestra fe en el nacimiento de Jesús no es un mito, no es una emoción, no es una experiencia, porque detrás de todo esto hay verdad, hay una veracidad que nadie puede refutar. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el nacimiento de Jesús de Nazaret lo encontramos solamente en 2 de los 4 evangelios, Mateo y el otro sería Lucas. Pero debemos entender que aunque los evangelios sinópticos tienen pasajes paralelos u armónicos, el enfoque de cada evangelio es diferente. Ejemplo, Mateo es un evangelio que está dirigido a los judíos, que tiende a tener una simetría, una simbología numérica incluso. Pero cuando hablamos del evangelio de Juan, el enfoque de Juan abarca no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. Por eso esa expresión de para que todo aquel que en él cree no se pierda. O Dios envió a su Hijo al mundo. Constantemente se habla de ese universalismo en el sentido de que el Salvador fue entregado por todos. Y el evangelio de Lucas es muy especial, de manera muy particular, porque Lucas no tenía la finalidad de convencer a los judíos. Lucas no tenía la finalidad de convencer a los gentiles. Lucas es un evangelio que nace a razón de que Lucas, el colaborador de Pablo, quiere darle un manual, una instrucción histórica de los eventos relevantes de Cristo a un nuevo converso llamado Teófilo. En otras palabras, Lucas es una investigación histórica inspirada por Dios, que en su momento solo fue hecho para que un hombre fuera edificado en sus primeros pasos como cristiano. Pero en ese sentido podemos decir que Lucas funge como un historiador que recaba la información de los eventos más relevantes de Cristo en este evangelio y de los apóstoles en el libro de los Hechos. Noten conmigo Lucas capítulo 1, por favor. Y bajo esa lupa debemos entender todos los eventos que nos presenta Lucas. Versículo 1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿qué? La historia. Recuerden que Lucas es un doctor serio. Lucas no está hablando de un mito o una leyenda. Lucas dice, miren, esto, Teófilo, ya lo han redactado otros personajes. Probablemente se refiera a alguno de los evangelistas antes mencionados como Mateo, Marcos o Juan. Probablemente a Marcos, porque Marcos fue el primer evangelio de los 4. Y dice el verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, mis hermanos, es muy probable que Teófilo fuese una persona de una gran capacidad intelectual, y Lucas sabe eso. Y Lucas se dedicó a investigar con mucha diligencia, hizo una gran inquisición para que Teófilo tuviese una fe certera, intelectual y consciente de quién es este personaje llamado Jesús de Nazaret. Pero no solamente Lucas menciona a Jesús de Nazaret, lo mencionan algunos otros historiadores, como será un judío llamado Flavio Josefo, que no es cristiano y que de alguna manera es contemporáneo del Señor y no puede negar la realidad de estos eventos. Ahora bien, en Lucas se relatan los eventos históricos a través de una gran investigación. Y es por eso que Lucas, capítulo 2,
cuando nos habla sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret, presenta algunos elementos que hoy vamos a considerar, porque hoy estaremos hablando de la veracidad del nacimiento de Jesús de Nazaret. Sí, estamos diciendo que Jesús no es un mito, que Jesús no es una leyenda, que Jesucristo fue tan real históricamente que su nacimiento y su llegada a este mundo marca la historia de la humanidad. Ahora, notemos algunos elementos importantes a considerar y destacando también la seriedad que tiene Lucas al relatar estos eventos. Noten el capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Dos personajes conocidos en la historia de Roma. El primero, Augusto César, que son meramente títulos para el emperador, pero en este caso se habla del primer emperador de Roma oficialmente, llamado Octavio. Octavio Augusto, que se traduce como Octavio el Divino. Recordemos que este título, Augusto, siempre denotaba divinidad hacia los emperadores. Y César, en memoria, en honor de ese hombre importante para los romanos, conocido como Julio César. Pero nadie pone en tela de juicio la veracidad de que existió Octavio Augusto, ¿o sí? Porque sabemos que fue una realidad, porque sabemos que Palestina en aquella época estaba dominada por el Imperio Romano, que estaba siendo comandado por este personaje llamado Octavio, el emperador Augusto. Y sabemos que de él surge después Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, entre otros personajes que son muy importantes. Bueno, pues en la época de Octavio Augusto, que es el primer emperador de Roma, que precisamente con él surge la época dorada de Roma, es que se promulga un edicto, una orden real del emperador, para que todo el mundo, y obviamente no estamos incluyendo a los mayas o a los aztecas ni a los chinos, estamos incluyendo a todo el mundo romano, a todo el mundo conocido bajo el Imperio Romano, que abarcaba bastante, por cierto. Bueno, pues en ese día o en ese año o en esa época se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que es Octavio, que todo el mundo fuese empadronado o censado. Esto lo hacía el Imperio Romano para tener una buena administración, un buen conteo de cuántos estaban subyugados al imperio y así recaudar los impuestos de una mejor forma. También en el versículo 2 se habla de el súbdito del emperador que estaba a cargo de Siria y de toda la región de Palestina. Este es el personaje al cual Herodes el Grande le da cuentas. Este es el personaje al cual todos los personajes que gobiernan en Palestina le tienen que rendir cuentas. ¿Y cómo se llamaba? Cirenio, o también conocido como Quirino, gobernador de Siria. Lo cual nos lleva a un primer aspecto importante en nuestra reflexión sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret. En primer lugar, cuando hablamos de la natividad de Jesús de Nazaret, cuando hablamos de esta celebración o de este evento, no importando si es la fecha correcta, diciembre, el 24, eso no es tan relevante, el evento sí. Cuando hablamos de esto, estamos hablando no de un mito, no de una gran fiesta, sino de un acontecimiento histórico. Un acontecimiento histórico no solamente respaldado por este pasaje, sino por otros historiadores y que de alguna manera coinciden con el tiempo del emperador Octavio y con el gobierno de Quirino en Siria, que estaba comandado por el emperador para gobernar toda Palestina. Así que despojémonos de esa mentalidad, de esos pensamientos, de esa idea de que la Navidad o el nacimiento de Cristo es un mito o una válvula de escape para celebrar y pasarla bonito. Porque la Navidad o el nacimiento de Cristo, siendo muy cuerdos, fue un evento histórico que marca la historia de la humanidad. Miren, la historia de la humanidad básicamente inicia con los primeros escritos,
que probablemente surgen en Mesopotamia con los sumerios y otras tribus. Antes de eso, lo que existe en la humanidad es la prehistoria. De alguna manera es historia, pero que no está registrada por escrito. Bueno, pero la historia de la humanidad que tiene registro histórico se rige por este evento, el antes de Cristo y el después de Cristo. ¿Cuándo conquistó Nabucodonosor todo el mundo conocido en Medio Oriente? El 605 antes de Cristo. ¿Cuándo llegaron los griegos a conquistar a todo el mundo conocido? El 333 antes de Cristo. ¿Cuándo fue la destrucción de Jerusalén? En el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo inició la Reforma Protestante? El 1517 después de Cristo. El nacimiento de Cristo, que se toma como la plataforma o el trampolín para hacer una gran fiesta en estas fechas, es un evento histórico. Y yo le animo a que usted investigue y que usted ponga en tela de juicio lo que estoy diciendo. Que no solamente busquemos refutar las cosas religiosas o espirituales meramente porque nos han vacunado en contra de esto, sino que realmente seamos conscientes y cuerdos para investigar con diligencia todas estas cosas. Porque si algo caracteriza al cristianismo reformado o protestante, es que fue una religión, una corriente espiritual que se caracterizó por la investigación, por el estudio, por el soporte histórico. Sigamos leyendo el versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea. Sabemos que Galilea es la parte norte de Palestina o de Israel, pero está muy cerca del nivel del mar. De hecho, en Galilea hay un mar conocido, un mar endorreico. Eso quiere decir que no tiene salida de agua visible, sino que su salida es subterránea. A veces se conoce como el lago de Genesaret, el mar de Capernaum, el mar de Galilea. Y en esa región pues había una gran producción, ¿no? Bueno, pues en ese lugar existía o existe una ciudad, verso 4, que se llama Nazaret. Y en esa región estaba asentado José con su mujer. Pero tuvo la necesidad de ir a la región sur de Israel que se llama Judea, que aunque está en el sur, está más alta, es una zona más montañosa. Y en esa región llamada Judea o Judá, existe una aldea pequeñita, una ciudad insignificante que se llama Belén. Yo quiero que noten algo, mis hermanos. Cuando hablamos de la Navidad o del nacimiento de Cristo, incluso estamos hablando en segundo lugar de un acontecimiento geográfico, o sea, un acontecimiento que tuvo lugar en una región que existe, que podemos visitar, una región que podemos pisar con nuestros pies, a la cual podemos viajar, y que no solamente existió, sino que existe hoy día. Tanto Galilea como Nazaret, como Belén, como Judea, sigue siendo una realidad. La historia, la arqueología respaldan esta evidencia. Ahora, cuando hablamos de algunos otros libros de índole sagrada, tal vez como el libro del Mormón, pues sí podemos poner en tela de juicio lo que se describe en este libro. Para empezar, la portada dice el otro evangelio de Jesucristo. Nos sugieren a un Jesús que vino a las Américas después de la resurrección y que estuvo aquí con los indígenas y que les predicó el evangelio y que los caballos se usaban en la guerra y el hierro y el metal. Pero es algo muy incongruente arqueológicamente hablando y con la historia, porque ni los caballos ni el metal existían en el continente americano, sino hasta que llegó la conquista. Y en ese sentido, mis hermanos, es importante notar la veracidad que tienen las Sagradas Escrituras. Por eso cuando alguien le diga la Biblia tiene muchos errores, usted tiene que hacer una mera pregunta: ¿me podrías decir en dónde? Porque es muy fácil que nos vacunen en contra de las cosas que vemos como un entretenimiento espiritual. Pero cuando hablamos de Cristo Jesús, créanme, mis hermanos, que estamos hablando no solamente de un acontecimiento histórico, su nacimiento también es un acontecimiento geográfico que tuvo lugar en nuestro mundo, lugares que incluso podemos visitar. Seguimos leyendo el versículo 4. Noten que Lucas a Teófilo le da algunos datos que son muy importantes. Le menciona el evento histórico, ¿verdad? En tiempos de Octavio, en tiempos de Quirino.
Le menciona lugares geográficos que Teófilo conoce, pero no solamente para que entienda qué ocurrió en ese lugar, sino también porque eso tiene un trasfondo profético. Noten que menciona dos cosas. Primero, verso 4, menciona la ciudad del rey David, ¿sí? El rey que sale en las mañanitas, ¿verdad? Que no sabemos por qué, pero ese, las que cantaba el rey David. El rey David fue un personaje importante en la historia de Israel, que por cierto, también se ha colocado en tela de juicio si existió o no existió, hasta que arqueológicamente encontraron algunas placas del rey David, ¿no? Y ya dijeron, bueno, sí existió. Bueno, el rey David, quien es un personaje importante, tiene un papel relevante en esto, porque a él se le prometió que de su linaje iba a llegar el Salvador de Israel, el Salvador del mundo. O sea, el Salvador tenía que surgir del linaje de David. Pero también existen profecías, o al menos una profecía, en el Antiguo Testamento, 750 años antes de la llegada de Cristo, que nos dice o nos predice el lugar en donde el Mesías tenía que llegar. Obviamente esta información no la tenían los romanos ni los griegos, esta información solamente la tenían los judíos, personas que tenían contacto con los oráculos de Dios, con las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo no solamente es histórico, no solamente es geográfico. En tercer lugar, la Navidad o el nacimiento de Cristo es un acontecimiento de cumplimiento profético. Un acontecimiento de cumplimiento profético. Miren, mis hermanos, aún para un judío ortodoxo que no quiere nada con Jesús de Nazaret, que lo aborrece desde lo más profundo de su ser, no tiene forma de refutar las profecías que se citan en el Antiguo Testamento a la luz de la historia de Jesús de Nazaret. Es más, ellos reconocen la veracidad de su existencia en este mundo y se les complica muchísimo poder refutar que estas profecías tienen que ver con Cristo Jesús. Así que mencionemos algunas, al menos, que tienen una relación directa con lo que dice el verso 4, la familia de David y la aldea de Belén. Notemos primero, segundo libro de Samuel 7:12. Segundo libro de Samuel 7:12. Ustedes recordarán que el rey David tuvo una vida bastante complicada. Era un hombre conforme al corazón de Dios, y eso no significa que era un hombre perfecto, sino más bien todo lo contrario, imperfecto, pero que estaba dispuesto a humillarse, a pedir perdón y a rendirle cuentas a Dios a pesar de sus grandes errores. Bueno, al rey David se le prometió que de su linaje iba a llegar aquel personaje, aquel rey que no solamente iba a salvar, sino también iba a gobernar a todo el pueblo. Y puesto que los reyes de Israel, juntamente con David, eran ineficientes, eran impotentes para cumplir con esto, el Señor le dice a David lo siguiente, versículo 12, por favor. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Históricamente hablando, podríamos decir que lo más cercano que tenemos a esto es el rey Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón? Hijo de David. Pregunto, ¿Dios de alguna manera estableció su reino o no? En su reino la plata y el oro se amontonaban, la literatura proliferó en Israel, en Jerusalén, los reyes del mundo venían para admirar la sabiduría de Salomón. Y otra pregunta, ¿levantó casa al Señor? También, el famoso templo. Pero hay detalles importantes a considerar, como en el verso 13, la expresión final que dice, y yo afirmaré, ¿qué dice? Para siempre. Bueno, eso ya no encaja con Salomón, porque dice que este personaje iba a tener un reino firme
eterno, para siempre. Verso 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cuánto tiempo? Eternamente. Bueno, llegará ese rey, dice la profecía, del linaje de David, que va a reinar de manera perfecta y de manera eterna. Pues todos nos esperamos que este rey nazca en un palacio, con miles de súbditos, con una gran riqueza, pero es todo lo contrario. El Mesías va a nacer en un mundo subyugado por el Imperio Romano, donde la dinastía de David está humillada. No van a nacer en un palacio, sino en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos. Y el Señor va a trabajar de alguna manera para hacernos ver que todo tiene que ver con un cumplimiento profético. Otro pasaje, por favor, Isaías 9:6. Así que cada vez que hablamos del Hijo de David o del Mesías que surgirá del linaje de David, estamos hablando de un contexto que involucra el reino de Dios o el gobierno de Dios a través del linaje de David, el Hijo de David, que es llamado Jesús de Nazaret. Es por eso que en los evangelios vamos a encontrar expresiones como ¿no será este aquel hijo de David? ¿Recuerdan? Isaías 9, versículo 6, por favor, es una profecía altamente mesiánica que dice de la siguiente forma. Síganme con su vista, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dos cosas a destacar. Este niño, este personaje sería verdaderamente humano, ¿verdad? Pero también sería verdaderamente divino, porque es un niño, pero también es Dios fuerte, Padre eterno. Verso 7. Un niño que va a reinar, hermanos. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Una profecía muy importante que no solamente vuelve a reiterar que sería del linaje de David, sino que iba a reinar eternamente. La paz, su reino no tendrían límites. Ahora, ¿cómo interpretamos esto a la luz del Nuevo Testamento? Porque Cristo claramente dijo, no piensen que vine a traer paz a la tierra. Bueno, es que Cristo sí trajo la paz, sí trajo un reino, pero es un reino que es personal, un reino del corazón, un reino espiritual. Mi reino, dijo el Señor, no es de este mundo. Y por último, Miqueas 5:2. En el tiempo de Isaías y de Miqueas, porque Miqueas e Isaías son contemporáneos, existía la amenaza de la invasión de los asirios sobre Israel. Estamos por ahí del 750 a.C. Y en el verso 1 de Miqueas, capítulo 5, las cosas no pintan muy bien. Verso 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Este primer verso que está diciendo, cuídense porque nos va como en feria. Nos han sitiado, nos quieren subyugar. La persona más honorable, el juez de Israel, va a ser golpeado con vara, dice el verso 1. Sin embargo, verso 2 dice, pero tú, ¿a quién le habla? A una ciudad, ¿verdad? A una aldea. Las aldeas no escuchan. Obviamente estamos ante una figura de personificación. Pero tú, Belén Efrata, ¿se acuerdan de esa ciudad o de esa aldea? Aparece en Lucas 2. Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sí, de Belén va a llegar el Salvador.
Sí, de Belén me va a salir el que será Señor en Israel. Belén, la más pequeña de todas las familias, de toda la familia de Judá, de todas las aldeas, de todas las ciudades que pudo escoger el Señor, escogió la peor. De todas las épocas que pudo escoger Dios para enviar a su Hijo, escogió la más humillante para el imperio judío o para el reino judío. De todos los lugares, el peorcito. Y en ese lugar, el peor cuarto, un pesebre. Pero en esas condiciones Dios va a manifestar su poder, porque recuerden, mis hermanos, Dios manifiesta su poder a través de lo que es débil, a través de lo que no es, a través de lo insensato y de lo vil de este mundo. Y el Rey del universo, el Hijo de Dios, va a llegar a este mundo no en un gran palacio, sino en un pesebre y en una aldea muy pobre y muy insignificante. Bueno, todas esas profecías que acabamos de citar, que son poquitas en comparación a todas las que hay, forman parte de lo que Lucas está diciendo. Lucas 2, por favor. Versículo 4. Escuchemos otra vez con atención. Y yo quiero que piensen en Teófilo. El impacto que tuvo para Teófilo, siendo tal vez judío y un hombre que se dedicaba a estudiar, entender que su fe tenía un respaldo histórico, geográfico y profético. Y de la misma forma usted debe de entender que usted no está creyendo en un mito. Usted está creyendo en un personaje que históricamente existió, que geográficamente tuvo una locación en este mundo y que tuvo un cumplimiento profético, un respaldo espiritual. Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. ¿Ya entendemos por qué menciona Belén? Por cuanto era de la casa y familia de David. Es que la familia de este niño, aunque José no es su padre biológico, tanto María y José son de la casa y de la familia de David. Versículo 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Todos juntos? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo cual nos lleva al último punto de nuestra reflexión. La Navidad, el nacimiento de Jesús de Nazaret, es un acontecimiento de salvación, de redención. Pero no interpretemos esto a la manera de los judíos. No es una redención política, no es una redención militar, no es una salvación para librarnos del imperio romano. La redención y la salvación que Cristo nos da tiene que ver con nuestra propia naturaleza, tiene que ver con nuestros pecados que nos condenan eternamente ante Dios. Y la salvación, mis hermanos, que Cristo nos ofrece desde aquella ocasión, cuando Él vino al mundo, involucra varios aspectos. Lo primero que debemos mencionar de esta gran salvación es que la obra de salvación que trajo el Señor Jesús involucró una obra de humillación. ¿Qué significa eso? Significa que Jesucristo, para salvarnos, tuvo que experimentar un proceso de humillación y después ser exaltado para que nosotros obtuviésemos la salvación y una relación viva con Dios el Padre y con Él. Haya pues en vosotros este sentir, ¿se lo saben? Que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios o en forma de Dios, no estimó su igualdad con Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de Dios antes de venir, y cuando vino tomó forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, antes de venir igual a Dios, cuando vino semejante a los hombres, pero sin pecado. El que era rico, ¿qué pasó ahí? Se hizo pobre. El dador de la ley, los mandamientos,
se hizo súbdito a la ley. El creador del universo se hizo criatura. El dador de la vida quiso experimentar la muerte. El todopoderoso e infinito se hizo finito, se limitó por amor a nosotros. Así que la obra de redención, y hablando de su nacimiento, porque ahí empieza la obra de redención, involucra un acto de humillación. Todo lo contrario a lo que nosotros manifestamos muchas veces en esta época. Porque a veces en esta época lo que reluce es el glamour, estoy estrenando, tengo más dinero, me llegó el aguinaldo, tengo buena comida, y no pensamos en el prójimo y no actuamos como Cristo realmente actuó en lo que sería la primer Navidad, un evento de humillación que tenía involucrada una perspectiva para salvar a todos los seres humanos. Vean conmigo lo que dice el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así es la llegada del Salvador. Sus padres no tuvieron la posibilidad ni la oportunidad de contratar una clínica privada, de comprar los mejores pañales, de tener la mejor ropita, la mejor comida, pero el Creador que se hizo criatura, el Todopoderoso que se hizo finito, por amor y para salvarnos, decidió humillarse, y su humillación no inicia con la crucifixión. A veces exaltamos la crucifixión y no está mal, pero no debemos perder de vista que la salvación que nos da el Señor tuvo su origen ¿desde cuándo? Bueno, desde la eternidad, pero en la historia de la humanidad desde su nacimiento, porque el Salvador nació en condiciones humillantes. Ni siquiera vamos a decir humildes, porque a veces la palabra humilde la mal usamos. El Salvador vino en condiciones humillantes. Sin embargo, todo esto lo hace por amor. Pero la obra de salvación implica otra cosa. Vean el versículo 11, mis hermanos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Sí? Él es el Salvador quien nació, vivió perfectamente, murió en la cruz por nuestros pecados, cargando la maldición y el abandono de Dios que nosotros merecíamos, y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Pero vean algo más, el verso 11 sigue diciendo que es Cristo, ¿quién? El Señor. La salvación, ser salvo o que Dios me salva, no es la única referencia que tenemos sobre la obra de Cristo. Cuando Dios salva a alguien, la pregunta es ¿para qué lo salva? ¿Para que diga ya soy salvo? Hice mi oración, hice mi confesión, ya me bauticé, no me juzguen porque yo ya soy de Cristo. Mis hermanos, Cristo nos salva, ¿para qué? Para ser nuestro Señor, para ser nuestro Cristo. Sí, Cristo no solamente nos quiere salvar, Cristo también nos quiere gobernar. Cristo quiere reinar sobre nuestras vidas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo os mando? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que lo dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo no solamente quiere ser nuestro Salvador, Cristo quiere gobernar nuestra vida, lo cual nos lleva al punto central del nacimiento. ¿Se acuerdan que Pilato le dijo, ¿luego eres tú rey? ¿Sí recuerdan esa pregunta? ¿Qué respondió el Señor? Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Yo nací para ser rey. Pilato no sabía ni dimensionaba que en ese momento estaba juzgando, tal vez desde su perspectiva, a un judío nada más, pero él no sabía que estaba juzgando al Rey del universo, al ser humano al cual el Padre lo va a hacer Señor y Cristo. ¿Qué va a hacer usted hoy con Cristo Jesús? Cristo no solamente quiere que usted diga, es mi Salvador, yo lo recibí, yo coloqué mi fe en Él. Claro, eso es suficiente para ser salvo. Pero si usted realmente ha llegado a la salvación, si realmente, hermanos, hemos confesado una fe, Jesús de Nazaret espera no solamente ser nuestro Salvador. Vean la expresión del verso 11, un Salvador que es Cristo, esta expresión Cristo,
implica que Él es el Rey, que Él es el Hijo de David, que nos va a gobernar. Cristo el Señor. Y muchas veces queremos que el Señor nos gobierne a nuestra manera, como los judíos también esperaron un reino a su manera. Pero Cristo le dice hoy a usted, como se lo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado por los judíos. Pero te repito, Pilato, mi reino no es de este mundo. Hace 2000 años aproximadamente Dios envió un Salvador, el único Salvador, a su Hijo. Y la razón principal por la cual Dios envió a su Hijo es el amor. Porque usted, a pesar de ser una criatura pecaminosa como yo, porque a pesar de que somos criaturas perversas, inclinadas al mal y proclives a la corrupción, somos valiosos para Dios, como ese pastor que busca la oveja, ¿recuerdan? Como esa mujer que barre con diligencia para encontrar su dracma, o como ese padre que está en la puerta de su casa esperando a su hijo. ¿Por qué? Porque en los tres casos, en las parábolas, Dios nos está manifestando que el ser humano es valioso. Porque a diferencia de un perrito, porque a diferencia de un gatito, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Noten, no que tengamos la imagen y semejanza de Dios, somos la imagen y semejanza de Dios. Y por una parte somos corruptos, pero por otra parte Dios nos dio un valor. Somos valiosos para Él. Y Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted siga viviendo en una condición sin Dios y sin Cristo. Porque también debe recordar que un día usted y yo vamos a morir. Porque está establecido para los hombres que mueran y después de esto, el juicio. Dios espera que usted acuda a Cristo en fe. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para ser salvado por el Señor Jesús hoy? No tiene que hacer nada excepto creer en Jesús de Nazaret, poner su fe en aquel que vino al mundo, nació, vivió, murió y resucitó hace 2000 años. Un evento histórico, un evento geográfico, un evento de cumplimiento profético, un evento de salvación. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Mire, no importa si usted no tiene mucho dinero en esta fecha, si no tiene mucho para comer, si no tiene a su familia completa, si no tiene lo que usted desea. Pero si hoy usted acepta, porque hay una responsabilidad, si hoy usted acude en fe al regalo de la salvación que es Cristo, el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Qué va a hacer usted hoy con Cristo Jesús? No lo desprecie, porque también la Escritura dice: el que rehúsa creer en el Hijo, la furia de Dios está sobre él. Este es el testimonio de Dios, hermanos, que Dios nos ha dado vida, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Por qué no se reconcilia hoy con Dios? Y si usted es un cristiano, un verdadero hijo de Dios, ¿por qué hoy no le pide perdón en su lugar y le confiesa sus faltas y restaura esa relación? Recuerden que Juan dice: hijitos, estas cosas les he escrito para que no pequen. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hagamos una oración. Gracias, Padre hermoso, por tu palabra perfecta, por tu palabra santa, porque no necesitamos ninguna otra cosa, Señor, más lo que tú has dicho. Hoy hemos confirmado nuestra fe, hoy hemos estudiado, Señor, sobre la veracidad del nacimiento de nuestro Salvador, y te pedimos, Señor, que nos perdones. Especialmente te pido que me perdones a mí, que soy posiblemente el peor de todos los que están en este lugar. Pero también te pido por aquellas personas que no tenían conocimiento de este regalo hermoso que es la salvación que Cristo nos trajo, una salvación gratuita que solo se recibe por fe. Toca sus corazones, Padre. Y si alguno de mis hermanos hoy está pasando por un momento difícil en su vida espiritual, ha perdido el enfoque que es nuestro Señor Jesús, Señor, tú perdónale también. Y te pedimos, Padre, que por Cristo nos gobiernes, que hagamos tu voluntad en este mundo como se hace en el cielo.
Y Padre, te rogamos por lo que resta de este servicio de adoración, por la convivencia, que todo sea para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén.